la capacidad que Dios nos ha dado de podernos levantar y de hacer la diferencia. Hay muchas circunstancias, hermanos, que podemos atravesar o hemos ya atravesado, mas sin embargo estamos todavía aquí. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Porque Dios todavía tiene control aún de nuestras vidas. Dios nunca ha perdido ni perderá el control de su vida, ni de la mía, ni de su iglesia, hermanos. Dios tiene el control de todo. Vaya conmigo al libro de Nehemías. Nehemías, un hombre humilde, un servidor del rey, un hombre común, hermanos, un hombre común, ordinario como usted y como yo, pero que hizo la diferencia. Nehemías está entre Génesis y Apocalipsis, seguro que lo va a encontrar. Hermanos, está delante de Esdras. Y va a decir, ¿dónde está Esdras? Está en el Antiguo Testamento, hermanos. Todavía escucho por ahí hojas que están moviéndose. Esperemos un momentito para darle lectura a todos. Cuando lo tengan, hermanos, griten un amén. Amén. Por ahí escuché como Nehemías capítulo 1, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, y de ahí vamos a pasar a otros versículos que yo les voy a ir mostrando. Si están todos ahí, hermanos, iniciamos. Amén. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, y estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vaya conmigo al versículo 11. Y dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2, del versículo 18 solamente. Capítulo 2, del versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para
bien. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Aleluya. Agradecemos a Dios por esta palabra y vamos a estar mirando un poco acerca de la vida de Nehemías, del liderazgo de Nehemías, que solamente en 52 días, hermanos, reconstruyó los muros de Jerusalén. Y precisamente ese es el tema, hermanos. Ese es el tema que hoy vamos a estar desarrollando, construyendo los muros. Construyendo los muros. La versión de lengua actual suena interesante siempre. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Quiero leérselas en esta versión y está mucho más entendible para que usted comprenda. Dice: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano Hananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en una oración. Aleluya. Reconstruyendo los muros. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha reconstruir? Reconstruir. Reconstruir quiere decir reparar o volver a construir una cosa destruida, deteriorada o dañada. Generalmente alguna propiedad o nuestro mismo cuerpo. ¿Cuántos muros hay destruidos, hermanos? ¿Cuántos muros, cuántas murallas hay destruidos? ¿Cuántos muros de protección hay derribados en nuestra vida? Aquellos muros que fortalecían nuestra seguridad, tal vez hoy estén destruidos, quemados, abandonados, donde ya no hay protección para nosotros. Esos muros tienen que ser restaurados, tienen que ser reparados. Todo líder, hermano, ya sea padre de familia, pastor, misionero, empleado, estudiante, encontrará siempre tiempos de oposición o desafío en su vida, ya sea en lo ministerial o ya sea en lo secular, ya sea en algún trabajo, en algún negocio o aún, hermanos, en nuestra propia vida, en nuestro propio matrimonio, en nuestra propia salud. Siempre se enfrentan momentos de desafío, momentos de oposición, donde no queremos continuar, donde queremos quedarnos postrados, esperar la muerte solamente. Todos tenemos esos momentos, todos tenemos esos tiempos. Pero quiero decirles, hermanos, que hay dos tipos de personas, dos tipos de hombre. Y cuando hablo de hombre me refiero a hombre y a mujer. Está el tipo de hombre que se rinde fácilmente. Está el tipo de hombre que cede a este tipo de problemas o de conflictos y prefiere no hacer nada y quedarse postrado. Y
y esperar la destrucción, y esperar el abandono, y esperar su término final, sin luchar, sin levantarse, sin pelear. Pero hay otro tipo de hombre, el hombre fuerte, el hombre valiente, el hombre espiritual, que usa cualquier tipo de herramienta para levantarse, que no se le acaban las fuerzas, que pelea, que lucha, que está constante, siempre con una esperanza de poder salir adelante. Tal vez usted y yo no hemos estado en una situación así, o tal vez usted sí. Sobre una noticia desgarradora, sobre una noticia cuando te dicen, ya no tienes solución, ya no hay solución para tu problema, ya no hay solución para tu enfermedad, tienes días solamente. Tal vez no hemos estado en esa situación, pero ¿qué cree usted que piensa el hombre, aquel que recibe un tipo de noticia así? Yo creo que debe ser difícil, yo creo que debe ser terrible. Imagínense, ¿qué hacer? ¿Qué pensar? ¿A quién reclamarle? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Situaciones difíciles, hermano, desafíos en nuestra vida. Mas sin embargo, es ahí donde realmente se prueban los hombres valientes, las mujeres valientes, las mujeres esforzadas, los jóvenes que quieren salir adelante. Es ahí, hermanos, exactamente donde se prueba nuestra capacidad. Y si la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, yo creo que nadie se tendría que quedar postrado, lamentándose todo el tiempo en una situación adversa, sino al contrario, levantarse y tener la confianza y decir, yo voy a restaurar mi vida, yo voy a restaurar mi salud en el nombre de Jesucristo, porque creo que hay alguien que puede hacerlo por mí, y ese alguien tiene el poder suficiente para hacerlo. Amén, aleluya. Pero a eso se le llama confianza, fe, certeza de lo que se espera y certeza de lo que se está pidiendo. Los hombres valientes tienen a su disposición muchas herramientas poderosas que hacen una profunda diferencia y los distinguen de los demás. Miren, les voy a hablar un poco acerca de Nehemías, porque es un buen ejemplo para nosotros. La Biblia nos habla de que el muro fue terminado solamente en 52 días. Aquel muro el cual había sido destruido cuando el rey Nabucodonosor había destruido la ciudad, se había llevado cautivos a todos los israelitas, se los había llevado a Babilonia, y cuando se los llevó cautivos destruyó el templo, destruyó todos los muros que había alrededor. En aquellos tiempos, hermanos, las ciudades estaban amuralladas, era la protección, era la forma de protegerse. Todas las ciudades tenían que tener muros a su alrededor. Y tenían que tener puertas, portones, donde se negociaba cualquier cosa con las demás naciones, con los demás pueblos. Tenían que proteger la ciudad, porque en aquellos tiempos la invasión era tremenda. Los reyes más grandes dominaban a las ciudades más pequeñas, y las ciudades más pequeñas se protegían de esa manera. Jerusalén se protegía de esta manera y tenía sus muros alrededor. Pero el poder de Nabucodonosor en aquel tiempo pudo más que la protección de Jerusalén. Y no tanto por el poder del hombre, sino porque Dios mismo estaba permitiendo esto. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios había sido rebelde a Dios. El pueblo de Dios había dejado las leyes, había dejado la obediencia, se había olvidado de Dios.
Por mucho que lloró el profeta Jeremías, por mucho que les predicó el profeta Daniel, ellos no enderezaron sus pasos. Entonces el Señor permitió que les llevaran cautivos a Babilonia. Y Nehemías, hermano, dice la Biblia que cuando escuchó la noticia, antes de esto ya un hombre llamado Esdras había sido enviado para reconstruir el templo. Y el templo ya estaba reconstruido, ya estaba a punto de terminarse. Pero de nada servía un templo reconstruido, de nada servía un lugar de adoración, de nada servía ese lugar santo sin la protección de los muros. Porque tenían muchos enemigos Jerusalén. Tenían muchos enemigos y eran vulnerables. Cuando la gente quería, iba y podía invadir en el templo. Por eso la importancia de los muros. Y la Biblia dice que cuando Nehemías escuchó que los muros estaban derribados, estaban caídos y sus puertas estaban quemadas, ¿sabe qué hizo Nehemías? Lloró, se lamentó profundamente, dijo: no hay protección para el templo, no hay esa protección. Cuando él se propone hacer esto, hermanos, se propone con un riesgo. Siempre hay riesgos que tomar. Cuando usted desea hacer algo, siempre hay riesgos que tomar. Si usted no toma esos riesgos, entonces va a morir por causa del miedo. Pero la Biblia habla y dice que Nehemías tomó los riesgos. Debido a que la ciudad no tenía muros, hermanos, de protección, la gente seguía siendo vulnerable a los ataques y al acoso de todo el pueblo. Aquí la pregunta sería: ¿qué hizo Nehemías que produjo un cambio en un periodo tan corto? ¿Qué le sucedió dentro de su corazón? ¿Qué pasó dentro de su corazón? ¿Por qué decidió ir a reconstruir los muros? ¿Qué fue lo que actuó en él? Quiero que vean 3 rasgos de lo que Nehemías fue provocado a hacer. El primero, hermanos, de que un hombre espiritual, y me refiero hombre y mujer, evalúa la situación desde la perspectiva de Dios. Para Nehemías, la falta de muros alrededor de Jerusalén representaba un problema clave y crítico para el pueblo de Israel. Él sabía que mientras la ciudad no tuviera muros de protección y puertas, el templo sería siempre vulnerable y la gente no estaría a salvo. Hermanos, muchas veces vemos los problemas desde el punto de vista nuestro. Desde el punto de vista nuestro. Y queremos actuar conforme a lo que nosotros creemos y pensamos. Por eso es que muchas cosas nos salen mal. Por eso es que muchas cosas no salen como uno lo planea. Porque siempre está mirando conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso. No estoy mirando conforme a la perspectiva de Dios. Dios siempre tiene expectativas altas en cuanto a nosotros. Dios siempre quiere protegernos, siempre quiere cuidarnos, siempre quiere apoyarnos, siempre quiere amarnos de la mejor manera. Pero ¿sabe quién es el peor estorbo de Dios? Nosotros mismos. Cuando queremos que nuestros pensamientos sean los verdaderos y los exactos. Hay algo que me está invadiendo, hay algo que está en mí, hay algo que me está provocando a que yo caiga una vez y caiga otra vez. Hay algo que se está apoderando de mí, como el miedo, como muchas cosas.
Y a veces lo miramos de mi perspectiva, no de la de Dios. El punto, hermanos, aquí el punto clave es poder mirar desde la perspectiva de Dios. Dios no mira como mira el hombre. Dios mira distinto. Cuando el hombre dice no se puede, Dios dice sí se puede. Cuando el hombre dice no hay solución, Dios dice sí hay solución. Cuando el hombre dice no hay salida, Dios dice yo tengo una salida. No es lo mismo mirar, hermanos, en un plano natural que en un plano espiritual. No es lo mismo mirar desde aquí abajo que mirar desde una suficiente altura. ¿Por qué cambia la diferencia de visión? ¿Por qué cambia la diferencia cuando usted mira la ciudad desde la tierra y se sube arriba y mira la misma ciudad de un avión? ¿Por qué cambia la diferencia? ¿Por qué de abajo se ve enorme pero de arriba se ve muy pequeña? Es por la perspectiva. Es por lo que Dios quiere que entendamos. Hay cosas, hermano, hay problemas en nuestra vida que están generando en nosotros el temor, el miedo, la desconfianza y tantas cosas porque uno lo está mirando de mi perspectiva, no de la de Dios. Entonces podemos decir yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero no lo estoy mirando de la forma que Dios lo ve, sino de la forma que yo quiero mirarlo. ¿Cuántos tienen problemas, hermano? ¿O cuántos han pasado por problemas o dificultades? Yo creo que todos. Yo he pasado por dificultades. Yo he pasado por problemas. Y a veces me invade el miedo, el temor, la angustia. Pero ¿sabe qué? Es porque yo lo estoy mirando de mi perspectiva. Cuando uno entiende esto, entonces va comprendiendo realmente lo que Dios quiere en nosotros. Mire, hay ocasiones que una simple enfermedad nos hace vagar en nuestra mente, nos hace pensar siempre lo peor. Siempre lo peor. Siempre lo trágico, siempre lo malo. Pero dice la Biblia, hermanos, dice la palabra del Señor, que aún las cosas malas, Dios las torna en bendición. Dios las vuelve en bendición. Aún las cosas malas que usted cree que son malas y dice, esto es trágico, esto es fatal para mi vida, dice Dios, yo las puedo cambiar y las puedo tornar en bendición. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no miramos de la forma que Dios ve. ¿Pero por qué no miramos de la forma que Dios ve? Porque no estamos en la misma sintonía. Porque no estamos en el mismo canal. Porque no estamos ahí donde Dios quiere tenernos. Porque no hay consagración. Porque no hay ese convivio, hermano. Por eso. Pero cuando estamos en la misma sintonía, cuando estamos en ese mismo canal, cuando habitamos dentro del abrigo del Altísimo, dice la Biblia que entonces Dios hace ver desde su perspectiva. Hay un ejemplo muy hermoso, muy claro que podemos entender esto, donde la Biblia habla y dice que estaba Eliseo y estaba el siervo de Eliseo frente a la entrada de Jerusalén y venían a invadirlos, venían a tomar la ciudad, otros ejércitos poderosos. Pero Eliseo tenía la visión de Dios. Sabía que Dios iba a hacer algo, sabía que Dios ya estaba haciendo algo, pero su siervo no. Su siervo miraba la situación desde su perspectiva, desde su punto de vista.
Y cuando se aproximaba el ejército para destruir la ciudad, Eliseo estaba tranquilo. Eliseo estaba sereno. Por eso, hermano, hay circunstancias que a los cristianos los miran tranquilos, aunque el mundo se esté cayendo. ¿Pero por qué? Porque confía de que Dios tiene el control. Y dice la Biblia, hermanos, que el siervo de Eliseo, temblando de miedo, estaba temblando de miedo porque venía el ejército para destruir la ciudad. Y le decía a su señor: mi señor, pero ¿no ves el ejército que viene a atacarnos? ¿No ves todo el ejército que viene y va a destruir la ciudad? Y tú estás muy tranquilo, estás muy sereno. ¿Qué está pasando? Entonces Eliseo le dice al Señor: Señor, ábrele el entendimiento, ábrele la visión, que pueda mirar lo que tú estás haciendo, que pueda mirar desde tu perspectiva, que pueda mirar lo que tú eres realmente. Y dice la Biblia que en ese momento, hermanos, Dios le abrió los ojos espirituales a aquel hombre. ¿Y saben qué es lo que se encontró cuando Dios le abrió los ojos espirituales? Se encontró con un cuadro, el cual el ejército que venía a destruir la ciudad no era ni la tercera parte del ejército que estaba con ellos. Dice que comenzó a ver un ejército enorme de ángeles. Ángeles. Estaban un ejército grande de ángeles con sus espadas fuera, listos para pelear a favor de Israel. Hay veces, hermanos, que nosotros podemos decir: esto ya es trágico para mí. ¿Quién va a poder con un cáncer? ¿Quién va a poder con un virus? ¿Quién va a poder con un contagio? ¿Quién va a poder con esta enfermedad? Estoy determinado a morir. ¿Sabe por qué piensa así? Porque no ha visto, no le han abierto los ojos espirituales. Porque si le abrieran los ojos espirituales, hay alguien que puede más que el cáncer, hay alguien que puede más que el virus, hay alguien, una mano poderosa que puede librarte aún de la muerte. La Biblia habla y dice que el mismo Señor Jesucristo levantó a Lázaro de 4 días de muerto. Amén, aleluya. ¿Podrá hacer algo diferente el Señor? ¿Podrá hacer algo distinto? ¿Podrá aún con la muerte? Claro que sí. Entonces, ¿por qué tener temor y por qué tener miedo? Hay alguien que puede con todo eso. Muchas veces vemos los problemas desde el punto de vista personal únicamente. Las necesidades pueden ser abrumadoras a nuestro estilo de vida. Pero sin embargo, hermanos, Dios está en control. Y sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son diferentes que los nuestros. Nehemías entendía que sin murallas y puertas, todo lo que había hecho, todo el buen trabajo de los últimos años que había hecho Esdras en el templo, simplemente se iban a venir abajo. Por eso la urgencia de Nehemías levantarse y reedificar el muro de protección. Necesitamos tener cuidado de no avanzar según nuestras agendas personales, hermanos. Hananí describió la situación claramente diciendo: el remanente se encuentra en un gran problema. Y le dijo, su evaluación estaba basada no en la perspectiva personal o en su propia agenda, pero una sincera y clave visión de lo que Dios veía. Dios deseaba, Dios quería restaurar a Jerusalén, así como lo quiere restaurar a usted y a mí. Esto es lo que nos tiene que impulsar. ¿No ha visto la decadencia de la iglesia? ¿No ha visto que los templos se están cerrando? ¿No ha visto que cada vez desertan más los cristianos? ¿No ha visto que el mundo se los está comiendo? ¿Se los está ganando? ¿No ha visto tantos niños
en las calles, no ha visto tanta prostitución, no ha visto tanto vandalismo, no ha visto tantas bandas de narcotraficantes que se matan unos a otros, no ha visto la decadencia del mundo, no ha visto que hay madres que han destazado a sus hijos, no ha visto que hay padres que sin ningún remordimiento matan a sus hijos, no ha visto que hay hijos que matan a sus padres sin ningún remordimiento, no ha visto la desobediencia de este mundo, no ha visto que caminan parejas del mismo sexo, no ha visto que han aprobado que maten a los embriones en los estómagos de sus madres. No ha visto la decadencia, no ha visto lo que está sucediendo en el mundo, no ha visto que aún la tierra gime por causa de la maldad. No ha visto los terremotos, los tsunamis, los huracanes. La tierra aún está diciendo que esta tierra está siendo sumergida en maldad y perdición. Y la iglesia, usted y yo, que somos la sal de este mundo, usted y yo que somos la luz de este mundo, ¿qué estamos haciendo para contribuir con lo que Dios desea para la humanidad? ¿Qué estamos haciendo? Nehemías sabía, hermanos, que el templo necesitaba ser protegido. Nehemías sabía que sin protección el templo iba a ser nuevamente vulnerable a ser destruido. Por eso la urgencia de Nehemías. Arriesgó su propia vida. ¿Por qué? Porque le estaba trabajando al rey. Él era copero del rey. Él probaba el vino antes de que el rey lo tomara. Era un sirviente común, era un sirviente cualquiera. Pero él dijo: yo voy a exponer mi propia vida, porque si le digo al rey y el rey no quiere, simplemente él tiene la potestad de matarme. Pero vale la pena hacer el intento. Nuestra propia vida, hermanos, está en decadencia. Nuestra propia familia se está hundiendo. Nuestros familiares necesitan de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? La Biblia dice que Nehemías se levantó y aún tomando ese riesgo, dice que fue con el rey y él dijo: no importa si he de morir, tengo que morir en el intento. Pero a veces nosotros ni siquiera queremos hacer nada, ni esforzarnos por ganar a nuestra propia familia, sabiendo lo que espera, sabiendo lo que les espera, sabiendo la situación en la que está el mundo. 2 millones de personas han muerto por causa del mundo. Yo les decía la semana pasada, ¿cuántas personas de estas que han muerto cree usted que se fueron sin Cristo? ¿Cuántas personas cree usted que están sufriendo porque usted y yo no les llevamos el evangelio? Porque usted y yo nunca nos levantamos, porque usted y yo nunca les predicamos. Dice la Biblia: ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo se van a convertir si no hay nadie que les hable que existe un Cristo vivo que vino y pagó por ellos? ¿Cómo van a escuchar algo y convertirse si nosotros mismos no estamos haciendo nada? La Biblia dice que Nehemías, sin pensarlo, se levantó. Eso es lo que nos da paso, hermanos, al segundo punto: el levantarnos. Dice en el capítulo 2 que leímos, el versículo 18, que cuando Nehemías fue y les contó a todos los judíos, ellos retomaron el valor y dijeron: levantémonos y reconstruyamos los muros.
Levantémonos y reconstruyamos. Hermanos, el tiempo se pasa rápidamente. Mire, yo recuerdo, y parece que fue ayer, cuando yo me recuerdo de mi niñez. Y hoy me veo, y veo a mis hijos ya grandes. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Porque yo me lo pregunto. ¿Qué he hecho? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Qué les voy a dejar a ellos? ¿Qué les voy a dejar a ustedes? ¿Qué les voy a dejar a esta ciudad? ¿Qué les voy a dejar al mundo? Hay veces pasamos la vida sin hacer nada. Se nos va la vida, se nos espuma. Hoy somos niños, mañana adolescentes y después grandes y luego viejos, y se acabó la vida. ¿Y qué dejamos? Es tiempo de levantarnos y hacer algo por usted mismo, por su familia. Nehemías se levantó e hizo algo por su ciudad, por su pueblo, para la misma seguridad de ellos. Es que el hombre espiritual fluye de nuestra relación personal con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Nehemías nos recuerda el tipo de relación íntima y personal de este hombre con Dios. Porque la Biblia dice que cuando oyó esas palabras, se sentó a llorar y ayunó y oró a Dios, y Dios escuchó desde los cielos. Mire, reflexionemos en esto. Póngase en un marco y recuerde lo que ha sido usted. Científicamente está comprobado que una persona por lo menos tiene que influenciar a 10,000 más, ya sea para bien o ya sea para mal. Pregúntese: ¿a quién he influenciado yo a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas correctas, a amarlos, a respetarlos? ¿A cuántos ha influenciado usted? El liderazgo espiritual, hermanos, eso es doloroso y también costoso. Cuesta, duele, hay momentos difíciles. Si usted quiere llevar un liderazgo efectivo, tiene que ir en contra de la corriente. Si usted quiere llevar una vida recta delante de Dios, tiene que ir en contra de la corriente. ¿Sabe por qué este mundo nos arrastra? La Biblia dice que debemos ir en contra de la corriente, en contra de lo que este mundo hace. Este mundo hace, hermanos, lo que la mayoría hace. El hecho de que usted haga lo que todos hacen no quiere decir que está haciendo lo correcto. No porque muchos hagan lo mismo, va a decir que eso es lo correcto. No, vaya a la palabra y haga lo que Dios dice que hagamos. Eso es lo correcto. Lo correcto es hacer lo que Dios demanda. Y cuando hacemos lo que Dios demanda, entonces vamos a empezar a caminar en contra de lo que el mundo cree. Y es ahí donde está el desafío. Es ahí donde se pone difícil la situación para nosotros. Comience usted a ir a una iglesia cuando usted no es convertido. ¿Sabe qué es lo primero que se va a enfrentar? Con sus amigos burlándose de usted, diciendo: y ahora ya te vas a volver hermano. ¿Cuánto no enfrenté yo eso? ¿Cuántos amigos no enfrenté que me decían: ahora ya te pegan, ahora ya te hiciste así, ven, vamos a tomar, vamos acá? Es lo primero. Pero hay que ser valiente y comenzar a caminar en contra. Igual con la mujer, porque la mujer se pone una falda, se viste distinta, se viste pudorosamente. La gente dice: no, ya te volviste anticuada.
Mira qué fea te ves de esa manera. No, no, arréglate y tú eres así. No, no, haz esto, haz lo otro. Pero eso no quiere decir que es lo correcto. Marque santidad en su vida. Marque esa santidad que Dios demanda de nosotros. Dígale al mundo que es diferente. Preséntele al mundo a un Dios santo, a un Dios limpio, a un Dios puro, que la Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado. Él es al que debemos de presentar a través de nuestra vida, a través de lo que yo soy, a través de lo que yo hablo, a través de lo que yo digo, a través de lo que escucho. De esa manera usted presenta a Dios. El hombre valiente no solo lidera con la cabeza, sino a veces también lidera con el corazón. No es malo ser sensible, hermano. La sensibilidad es algo que es bueno para nosotros. Cuando se es sensible se puede sentir el dolor de los demás. Cuando se es sensible podemos sentir el dolor de aquellos que están en una situación adversa. Entonces podemos ayudarlos. Cuando no hay sensibilidad, hermanos, que nuestro corazón está duro, usted no puede sentir el dolor de los demás y de otra forma no puede ayudarlos. La Biblia dice reír con los que ríen, pero también dice llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, ponernos en esa situación. ¿Cuánta gente está sufriendo hoy en día? Y lo más triste que la iglesia, metida en 4 paredes. La iglesia no es de 4 paredes. La iglesia tiene que estar afuera, predicando la palabra, hablándole de Cristo a las almas. Los primeros cristianos, la Biblia dice que no cesaban de día y de noche predicar el evangelio, yendo por las casas y compartiendo el pan unos con otros. ¿A cuántos visita en la semana? ¿A cuántos hogares va a presentarles a Cristo? ¿Va con sus vecinos? ¿Va con sus parientes? ¿Les da una visitada en la semana? Debemos de, ya termino, hermanos. Nehemías conocía muy bien el riesgo de mostrar su tristeza ante el rey, pero sin embargo no podía fingir de que estaba dolido. No sabía exactamente, o no sabemos cómo le hizo Nehemías para que el rey se fijara que andaba triste o que estaba triste. Miren, hay algo que a mí me llama la atención de lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Cuando los discípulos andaban con él, andaban con él gozosos, contentos porque traían al maestro, porque traían al rey, porque miraban los milagros que Jesús hacía, se regocijaban cuando levantó al hijo de la viuda de Naín, se regocijaron cuando le dio a comer como a 5,000 personas solamente con 3 panes y 2 peces, se regocijaron cuando levantó a Lázaro y lo sacó de la muerte, se regocijaron cuando levantó o sanó a la viuda. Se regocijaron cuando levantó a aquel paralítico, se regocijaron cuando hacía los milagros y estaban en un regocijo completo. Entonces los fariseos, que tenían una religión, tenían un hábito, solamente seguían por una religión y un hábito, no por amor. Y le preguntan a los fariseos y le dicen a Jesús: hey, nosotros, fíjate, nosotros ayunamos 3 veces a la semana. Y hacemos oraciones, nos paramos en las plazas y hacemos largas oraciones.
Y vemos que tus discípulos no oran ni ayunan. ¿Será malo orar y ayunar lo que ellos hacían? No. Pero sabe una cosa, Dios miraba la intención. Es que aquí lo que cuenta es la intención, de qué manera tú oras, de qué manera ayunas, con qué intención, cómo está tu corazón. Eso es lo que les hacía mal a ellos. Dios miraba su corazón y Él sabía que lo hacían solamente por soberbia, solamente para sentirse grandes y decir: yo oro, yo ayuno, pero no lo sentían en su corazón, el dolor de los demás. Y Jesús les dijo: ¿cómo alguien estando de bodas puede ayunar? Está contento, está alegre. No quiere decir que por lo que dijo el Señor ya no tenemos que ayunar, no, al contrario. El Señor les dijo: pero estos ayunarán cuando yo les sea quitado. Entonces ayunarán, entonces clamarán, entonces van a padecer por el sufrimiento de los demás. Es que sabe una cosa, el ayuno es un momento de lamento. Cuando usted le guarda luto a alguien, ¿por qué es? ¿Porque está vivo? No. Cuando se le guarda luto es porque murió. El ayuno es un momento de luto, pero ¿de luto por qué? De luto por aquellos que la Biblia dice que están muertos en sus delitos y sus pecados. Hermano, cuando alguien muere hay un dolor en el corazón, hay un sufrimiento porque se ha ido. Hermano, hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Y cuando usted presente ayuno, tiene que hacerlo, ese dolor suyo de aquellos muertos, para que Dios, a través de su ayuno y de su oración, Dios los resucite, Dios los traiga a la vida, Dios los vuelva a ellos y Dios los convierta y les dé vida. Ese es el propósito principal, el cual nosotros debemos de tener. Cuando usted haga un ayuno, cuando usted ore, usted tiene que estar en un luto, en un dolor terrible por aquellos, y pidiéndole al Señor: Señor, dale vida, Señor, restáuralo, levántalo allí de donde está, del sepulcro, levántalo, Señor. Yo estoy pidiendo con todo mi corazón y estoy en este dolor y clamo y gimo por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, mi esposa, por quien usted quiera pedir, pero tiene que sentirlo. Eso es el ayuno, eso es la oración, es el clamor, es el gemir por alguien. Eso fue lo que sintió Nehemías. Sintió el dolor y no se quedó estático. Él dice que primeramente ayunó 3 días y después oró a Dios para presentarse delante del rey, para poder llevar a cabo lo que el Señor ya le tenía planeado. Hay veces que queremos convertir a la gente solamente yendo y diciéndoles: hey, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No es la forma. ¿Saben cuál es la forma? La forma es de que usted se meta en ayuno y en oración primero y le clame a Dios por la persona. Y le clame y le diga: Señor, prepara su corazón, Señor, prepáralo, porque voy a ir a hablar con él. Y cuando yo hable, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, para que lo toquen lo más íntimo de su ser y pueda volver a la vida y pueda conocerte. Ábrele el entendimiento, Señor, y al entender que tú moriste por él, al entender que eres tú el que pagó en la cruz del Calvario por sus errores y sus pecados. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Nehemías hizo lo mismo. Nehemías lloró, se postró, ayunó y oró, y después fue con el rey, y el rey ya tenía un corazón disponible porque Dios ya había actuado en él. Entonces hay camino libre para nosotros. Póngase de pie y quiero terminar con esto. Mire, todos tenemos muros de protección para nuestra vida. Todos. Hay muros de protección para nuestra vida.
Pero ¿sabe una cosa? Tal vez esos muros han sido derribados. Tal vez esos muros han sido caídos. Tal vez sus puertas han sido quemadas. ¿Qué muros en su vida hay que reconstruir? ¿Cuáles son los muros que usted tiene que reconstruir? Usted, no Dios. Usted tiene que hacer algo. Usted. Dios va a hacer su parte porque Él hace lo imposible, pero lo posible lo va a hacer usted. ¿Qué muros en su vida están derribados? La confianza hacia Dios. El temor hacia Dios puede ser un muro que ha sido derribado. La falta de fe puede ser un muro que tal vez ha sido derribado en su vida. El amor al prójimo tal vez es un muro que ha sido ya derribado. ¿Qué muro? El miedo tal vez ha sido el riesgo más latente hoy en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque según la estadística y según los estudios que se han hecho, el miedo ha contribuido a un 60% que toda esta gente que ha muerto a causa del virus, el miedo es el que los ha invadido y han bajado sus defensas, ha subido se me fue la palabra, pero sí. Eso, hermanos, hace que usted sea vulnerable cuando el virus entra. Tenemos que poner muros de protección a nuestra vida. Tenemos que poner esos muros, si no, cualquier cosa puede llegar y puede destruir el templo. ¿Y quién es el templo? El templo es usted, el templo soy yo. Ponga muros de confianza, ponga muros de fe, levante muros de oración, levante muros de ayuno, levante muros de lamento, levante muros de confianza, levante muros de provisión, levante muros y Dios lo va a reforzar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, los muros tienen que reedificarse hoy. Hoy los muros tienen que reedificarse hoy. Piense en los muros que tal vez están derrumbados alrededor de su vida y comience a trabajar en ellos. Levante sus manos.